Bueno, muchas gracias, Marita, por haber pensado en mí e invitarme a ser parte de este evento, que es un honor poder compartir con las demás oradoras que tienen una historia espectacular de vida. Así que, bueno, muy honrada por eso. Eh, Cuando pensé qué título ponerle a la charla, eh, no sé si se ve o qué, porque algo pasó. Eh, este, Cuando pensé qué título ponerle a la charla, lo que pensé es qué es lo que me marcó más a mí en, en los últimos años, ¿no? Porque yo hoy puedo decir que soy feminista, pero no siempre fui feminista, o tal vez no siempre supe que era feminista. En realidad, poder definirme como feminista vino como una retrospectiva pensando en mis experiencias de vida y en todo lo que veía a mi alrededor que pasaba y que me interpelaba y me movía a hacer cosas, a accionar. Yo, como, bueno, vos contaste un poco mi hoja de ruta en lo profesional, yo me dediqué, estudié física, después hice un doctorado en física, empecé trabajando en astrofísica y luego en algún momento crisis vocacional de por medio, no vocacional con la astrofísica, pero sí con la forma de hacer investigación. Decidí que lo mío era tener un trabajo diferente y me moví al sector espacial argentino. Eh, y el feminismo viene mucho más tarde en mi historia de vida, viene en los últimos 10 años. Para mí, hacer una carrera científica fue un paso natural, no fue algo que yo considerara o que en mi familia, en mi entorno social se considerara como revolucionario, mirá, va a estudiar una carrera de hombres. Eh, para mí fue una transición natural porque yo desde muy chica estuve expuesta, tuve la fortuna de estar expuesta a la ciencia muy tempranamente y estimulada en la ciencia por mi familia principalmente. A mí me interesaba, me gustaba, me apasionaba mirar el cielo y en mi familia me corrían para el lado que yo disparaba. Entonces, mi primer recuerdo vívido que tengo de mi vida es mi papá despertándome a la madrugada cuando tendría menos de 3 años, ese es mi primer recuerdo, cargándome en sus hombros para observar Venus desde el balcón de mi casa. Y desde ahí en adelante siguen toda una construcción de mi interés por la astrofísica, no sabía que tenía ese nombre, pero bueno, así se llamaba, mi interés por cuestiones relacionadas con el universo y mi familia estimulándome en esa dirección. Y claro, no había internet en esa época, entonces cuando empecé a hacer preguntas más complejas, tuvieron que ponerse a estudiar. Y claro, tenían que buscar en revistas, en los diarios, comprar libros. Justo salió, creo que fue en el 85, yo tenía 7 años, algo así, yo empecé a hacer preguntas filosóficas, ¿dónde termina el universo? ¿Sobre qué se expande? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo empezó? Y claro, para mí eran cosas naturales, pero no había respuesta para eso todavía. Y mi mamá, justo salió el libro este de Hawking, de Breve Historia del Tiempo, y mi papá y mi mamá lo compraron y lo estudiaron para poder responder mis preguntas. Y eso, que para mí es natural, porque crecí rodeada de libros y soy tercera generación de personas universitarias de mi familia, eso no es por ahí lo que le pasa a la mayoría, lo que tiene todo el mundo. Eso que para mí yo di por sentado durante tantos años, cuando viví más años e interactué con más personas, me di cuenta de que fue un privilegio muy grande que tuve, porque para mí el día que elegí carrera fue algo natural, no fue algo llamativo. Pero cuando fui transitando, avanzando en la vida y en la profesión, cuando empecé en el ambiente espacial, ahí me encontré con el sector espacial, ahí me encontré con el primer choque social de lo que era la brecha de género, pero no la brecha solo numérica, sino sí, la discriminación de los comentarios que a veces están naturalizados, ¿no? Hay todo un espectro de comentarios, desde los más inocentes que tenemos totalmente naturalizados y nos pasan por el costado porque ya estamos acostumbradas, a comentarios
muy fuertes que son sumamente inapropiados y chocantes y que te interpelan, pues decís, pará, yo, ¿qué hice para generar este comentario? Porque indudablemente siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando recibís algún comentario, lo primero, lo automático, es pensar que vos hiciste algo para justificar que eso sucediera. Después lo elaborás y decís, no, no, yo no hice nada, está del otro lado el problema. Pero venimos tan formateadas en esta sociedad patriarcal que tener ese pensamiento automático es lo primero. Y entonces, claro, en el transitar de mi vida profesional en el sector espacial es donde empiezo a encontrar un montón de cuestiones a las que nunca antes había estado sometida. Veo que además hay una diferencia numérica y recién ahí me empiezo a cuestionar por qué hay menos mujeres, por qué siempre soy una de las pocas mujeres técnicas en un grupo, porque hay otras mujeres, pero en la parte más administrativa, pero en la parte técnica siempre fui de las pocas o la única, dependiendo de en qué proyecto concreto estuviera trabajando. Y empiezo a preguntarme esas cosas, ¿no? Me empiezan a hacer ruido, al mismo tiempo que me hace ruido recibir determinados tratos. Y cuando me convierto en mamá, veo toda otra cantidad enorme de cosas que no había podido vivir antes, no había experimentado antes, porque no era mamá. Y claro, de repente me doy cuenta que tengo que elegir entre estar con mi hija o trabajar, entre estar con mi hija o ganar un sueldo para poder mantener a mi hija, por ejemplo, ¿no? O entre mi hija y poder crecer profesionalmente. Y todas esas cosas van desarrollando un sentimiento de profunda injusticia y de querer hacer algo. Y digo, no quiero que a otras personas, a otras mujeres les pase lo mismo. Y eso es lo que empieza a movilizarme y ahí más o menos es donde me empiezo a identificar con todo el movimiento feminista, porque también más o menos para esa época empieza el movimiento de Ni Una Menos acá en Argentina, y entonces empieza a hablar de muchas cosas, y todas esas experiencias que por ahí yo vivía en solitario, porque tampoco tenía con quién compartirlas, porque al ser muy pocas mujeres, hay cosas que no, y por ahí no sos amiga, las vivís muy en solitario. Y empiezo a escuchar, y ahí empiezo a darme cuenta lo importante que es empezar a hablar y a alzar la voz. Entonces, cuando le tuve que poner un título a la charla, Liderazgo y Visión de Mujeres pensando en mujeres, pensé en eso, lo importante que fue para mí el cambio, el punto de inflexión que fue para mí y para otras mujeres poder unirnos y alzar la voz, ¿no? Poder dejar de transitar en forma aislada las experiencias desagradables que teníamos, porque es un ambiente hostil, ¿no? Es un ambiente donde te fuerza a masculinizarte en alguna, para poder adaptarte, tenés que adaptarte a lo que es la mayoría, lo que es el nivel, lo que te marca la pauta es lo de la mayoría, y lo de la mayoría son hombres, entonces te fuerza a adoptar, a masculinizarte de alguna manera. Cuando no lo haces, entonces sos complicada, difícil, hormonal, no sé, todo un conjunto de cosas que no está bueno y con las que tenés que vivir. Y cuando nosotras, digamos, en un momento dado hicimos algo muy loco, que fue juntarnos, armar un grupo de WhatsApp de mujeres del trabajo. Algo que no sé por qué no lo hicimos antes, pero lo hicimos. Y empezamos a compartir ahí experiencias de cosas que nos habían pasado y nos dimos cuenta que todas esas cosas que habíamos vivido en solitario nos habían pasado a todas. A veces con las mismas personas, otras con otras personas, no importa, pero todas habíamos recibido el mismo tipo de comentarios, atravesado el mismo tipo de situaciones, de dificultades. Y entonces, ¿qué hicimos? En vez de abordar la problemática cada una en forma individual, como veníamos haciendo hasta el momento, y obviamente con las dificultades que eso nos conllevaba, porque siempre éramos las difíciles, las complicadas, dijimos, no, 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 no más por separado, vamos a unirnos y vamos a armar nuestra propia narrativa. Porque ¿a quién le conviene la narrativa de somos complicadas, difíciles, ta, ta, ta? Le conviene a mantener esa narrativa a quien tiene el poder. Entonces dijimos, bueno, vamos a unirnos, cambiemos la narrativa. Y cambiamos la narrativa, porque expusimos toda una situación, sin decir, a mí me pasó esto, me lo dijo fulana, mengana, no, cambiamos, dijimos, esto nos pasa a nosotras en nuestro lugar de trabajo todos los días.
y sin ser específicas quién había dicho qué a quién, contamos las cosas que o sea, escribimos, hicimos carteles, los pegamos para un Día de la Mujer y los pusimos en visibilidad durante una semana en nuestro lugar de trabajo. Y toda la comunidad estuvo viendo esos carteles durante una semana, viendo las cosas que a todas nos decían. Y eso cambió, porque ahora pueden pensar lo que quieran, pero ya no nos dicen esas cosas. Ya está, cambió, ya no nos dicen más. No, eso no pasa más. Siguen pasando otras cosas, pero comentarios inapropiados, situaciones inapropiadas, no pasa más. ¿Por qué? Porque nos unimos, hablamos entre nosotras, nos apoyamos entre nosotras y cambiamos la narrativa. Ahora se escuchó otra campana diferente. Entonces eso para mí fue central. Y eso fuimos mujeres que nos unimos pensando en mujeres. Entonces las futuras mujeres ya no van a tener que pasar por estas mismas situaciones. Y el otro eje que tiene que ver con lo primero que conté, que es cómo yo llegué a la ciencia. Yo tuve mucha suerte de tener una familia que mi familia fue mi mentora. Mis primeros mentores y mentoras fueron mi mamá, mi papá, mis abuelas. Y eso no se da siempre, pero es muy importante tener alguien que te mentoree, una persona que te mentoree, que tenga más experiencia que vos, que esté un poquito más adelante o mucho más, no importa, pero que haya vivido más que vos y te pueda dar una perspectiva diferente. Y eso es algo que no nos transmiten, no nos cuentan, no, nadie te dice, tenés que buscarte a alguien que te mentoree. Llegás a esa conclusión donde puede pegarte mucho de equivocarte muchas veces, de darte cuenta que no hablaste a tiempo y ver en retrospectiva que tal vez tendrías que haber hablado. Entonces, creo que poder buscar a alguien que te mentoree es central. Y acá ese alguien, cuando ese alguien es una mujer, también es muy importante. Ahí ya voy terminando. También es muy importante porque lo que nos pasa en estas áreas científico-tecnológicas es que todavía no hay suficiente cantidad de mujeres. En el sector espacial somos el 20% de mujeres y eso es mucho más, ese número es mucho menor en puestos jerárquicos. Entonces, al estar subrepresentadas las mujeres, están subrepresentadas nuestras ideas, nuestra capacidad de resolución de conflictos, nuestras necesidades están subrepresentadas. Y si están subrepresentadas, eh, no vamos a tener, digamos, vamos a trasladar las mismas problemáticas a todas las áreas que tengamos. Entonces, necesitamos más modelos de rol femeninos para que las chicas más jóvenes puedan encontrar en todas las áreas un rol en el cual no solo una mujer, muchas mujeres con las cuales poder identificarse y que sea fácil encontrar una mentora, no que tengan que buscar una aguja en un pajar. Bueno, creo que estoy con el tiempo.